Ok, este circuito que está aquí en el pizarrón es un circuito mixto, porque tiene conexiones en serie y en paralelo. Para poder resolverlo se tiene que empezar a reducir calculando la resistencia equivalente. Por lo regular se empieza de la parte más lejana de la fuente hacia donde está el voltaje. Recordando que la corriente en serie es igual y el voltaje es diferente, y en paralelo el voltaje es igual y la corriente es diferente. Entonces voy a empezar a reducir las resistencias utilizando las fórmulas de circuito serie y en paralelo. Lo primero que voy a reducir son R2 y R3. Estas dos están en paralelo, por lo tanto la resistencia equivalente, que le voy a poner aquí 2 paralelo 3, va a ser 1 sobre R2 más 1 sobre R3, que va a ser igual a dividir, en este caso 1, el valor de R2 es 8, o 1 octavo, más 1/10. Y aquí vamos a sacar una resistencia equivalente. Esta resistencia la voy a redibujar. Entonces aquí va a aparecer otro circuito. R1 que no la toqué, se queda igual, 5 ohms. Y estas dos se van a convertir en una. Ahorita vamos a hacer la operación. Y esa resistencia se va a convertir en una resistencia equivalente, que va a ser el paralelo de esas dos. Entonces, R4 también va a ser 6 ohms. Y aquí la fuente sigue siendo la misma, ¿no? 48 volts. En este caso, mi circuito equivalente me quedaría así. ¿Cuánto nos da? ¿Ya el total? 4.4 ohms. Entonces, esto sería el valor de esta nueva resistencia, que es la resistencia equivalente. Ahora, de aquí ya tengo ahora 3 resistencias que están conectadas en serie, ¿sí? Entonces, como están conectadas en serie, las 3, para poder encontrar el valor equivalente, pues es la suma de las 3 en serie. Y de aquí ya me va a salir pues la resistencia total, porque esas 3 se van a convertir en una. Es R1 más R2 3 más R4, que en este caso sería 5 ohms más 4.4 más 6 ohms. ¿Cuánto nos da? 15.4 ohms. Esa es una resistencia equivalente. Lo voy a dibujar aquí arriba, porque aquí, cuando llegamos a este punto, ya solo me queda una resistencia, que es la resistencia total que acabo de encontrar. Este es RT y vale 15.4 ohms. El voltaje sigue siendo 48 volts. Y aquí, en este caso, ya es el último circuito, porque ya solo tengo una resistencia. Cuando llegamos ahí, se calcula la corriente total. Entonces, la corriente total, en el caso de la ley de Ohm, la corriente es voltaje sobre la resistencia. Si quiero la corriente total, el voltaje total entre resistencia total. El voltaje total es el de la fuente, o la pila, que sería 48 volts entre la resistencia total. De ahí voy a sacar la corriente total. 3 punto. No. 3 punto, ¿qué, perdón? 11 amperes. Ok, en este caso, la corriente total, de aquí nos vamos a regresar. ¿De dónde salió esta resistencia? Esta resistencia total salió de aquí. Entonces me voy a regresar al circuito anterior. Como estas estaban en serie y ya tengo la corriente, esa corriente que circula va a ser la misma para estas 3. Entonces la corriente total va a ser la misma que pase en la corriente en la resistencia 4. Va a ser igual a la corriente que pase en resistencia 2.3. Y va a ser igual a la corriente que pase en R1. Entonces esa corriente, va a ser 3.11 amperes. En R4, en R2 3 y en R1. Ahí está. Ahora las corrientes son iguales aquí.
en este, la corriente es igual, pero el voltaje es diferente. Entonces el voltaje, en este caso, pues va a ser, según la fórmula de la ley de Ohm, el voltaje es corriente por resistencia. Entonces, si quiero saber el voltaje de R4, va a ser su corriente por su resistencia, en este caso, que sería 3.11 por 6 ohms. 18.56 volts. Luego, en R23, que es la que salió de ese paralelo, es 3.11 por 4.4. 13.684. Ok, y en R1, igual, su corriente que es 3.11 por su resistencia, que son 5 ohms. 15.55 volts. Ok, ya tengo los voltajes, ya voy hasta aquí, ya tengo corrientes y voltajes de este circuito, pero esta resistencia salió de acá, entonces me regreso a ese circuito. Este circuito, esta resistencia que está aquí salió de estas dos. Como el voltaje ya lo tengo de esta y estas son en paralelo, ahora el voltaje es igual. Entonces, aquí el voltaje que hay en R23 va a ser igual para el voltaje en R2 porque están en paralelo, y va a ser igual al voltaje que hay en R3. Entonces el voltaje que hay en R2 pues va a ser ese, 13.68 volts, y en R3 también. Ya tengo los voltajes aquí, pero los voltajes aquí son iguales y las corrientes son diferentes. Entonces, si yo quiero sacar la corriente, ahora voy a dividir el voltaje en R2 sobre su resistencia R2. El voltaje en R2 es 13.68 volts entre R2, que vale 8 ohms. 1.71 amperes. Y luego en R3, su voltaje, que es 13.68 entre su resistencia, que son 10 ohms. 1.368 amperes. Hasta ahí ya llegué casi al final. Lo último es hacer una tablita. Fíjense, aquí va a estar R1, R2, R3 y R4. Sus resistencias, ¿cuánto vale su resistencia? ¿Cuánto vale su voltaje? ¿Y cuánto vale su corriente? Solo es llenar la tablita. Las resistencias, aquí están 5 ohms, 8 ohms, 10 ohms y 6 ohms. Luego me voy a los voltajes, por eso les pongo estas referencias. Voltaje en R1, aquí está, 15.55 volts. Voltaje en R2, 13.68. Voltaje en R3, 13.68. Y voltaje en R4, 18.66. Y las corrientes, corriente en R1, aquí está, 13.11 amperes. Corriente en R2 es 1.71 amperes. Corriente en R3, 1.36 amperes. Y corriente en R4, 13.11 amperes. Fíjense, la suma de estos de aquí, estos se suman solo una vez, que sería 15.55 más 13.68 más 18.66. ¿Cuánto nos da? Igual a 47.89. 47.89, que sería el voltaje total. Esto es aproximadamente a 48 volts, que es el voltaje de nuestra fuente, que es lo que nos debe de dar. Y aquí la suma de estas corrientes, fíjense, la corriente entra aquí, aquí se divide, se va una parte por acá, se va otra parte por acá, pero aquí se vuelve a juntar y regresa a la misma. Entonces la corriente total al final nos va a dar 3.11 amperes.